1990. Justamente mi abuelo me dijo, oye, ¿sabes que estáis en la lista blanca? Ahora te borraron, sacaron de la lista negra porque yo tenía la L en el pasaporte y estaba en los que no podían entrar. Entonces, y, y bueno, algunos parientes también habían. Y ya, y ese tiempo, más que nada, era uno, tenía las maletas más o menos listas, pero no era una idea de volver. Pero la situación se veía muy mal aquí en cuanto al aspecto económico, y también se veía que había una desconfianza en la gente, que no se decían las cosas abiertas. Claro que más bien un amigo me dijo, mira, la diferencia es que no cualquier milico te manda ahora. Dice, esta es la diferencia que hay, pero la situación que se sigue viviendo, muchos compañeros, colegas periodistas me dijeron, oye, no hay no se te ocurra venir para acá porque no hay trabajo para nadie. Así que ya un poco atrás el proyecto de volver. Pero ahora siempre ha estado el contacto y el trabajo con Chile, más que nada en el aspecto de la caricatura política. Ya siempre he estado editando, también en Suecia he tenido algunos periódicos en los cuales trabajé que pertenecían a agrupaciones de solidaridad con Chile. Hay, en cuanto a la sociedad misma, se ve mucho más abierta, ha cambiado bastante, es una ciudad moderna desde el punto de vista sociológico, pero es la incertidumbre ahora justamente en ese momento. Yo creo que hace 2 años atrás había un optimismo en la sociedad chilena, ¿no? Especialmente en los jóvenes, hacia un futuro mejor. Pero ahora como que no se ve pero se ve si la gente piensa de otra manera, más libre, en cuanto muchos prejuicios han quedado atrás, que era una parte cuando éramos jóvenes, por los años 60, decíamos los grupos que estamos tratando de cambiar ese aspecto también, no solamente el aspecto político, sino el social, las tradiciones, ese concepto de la familia que había en ese tiempo, que era el padre especialmente el que mandaba, y como un dictador, y sin pensar. Y ahora eso ya está más libre. Por ejemplo, la diferencia entre los derechos de la niñez, de hombres y mujeres, también en la diferencia sexual también ha avanzado mucho. Y también del aspecto, a pesar de que hay mucha en cuanto al aceptar los pueblos aborígenes también. Yo, por ejemplo, había trabajado antes en La Chiva, que era una revista satírica, que la intención era entregar una visión de la sociedad chilena también con el deseo de cambio. Pero esa revista, frente a los grandes monopolios de distribución, no funcionó mucho, o sea, no llegó los mayores lectores eran los estudiantes universitarios, por ejemplo. En lo tanto, el optimismo de esa revista, por ejemplo, era que se hicieron montones de ejemplares que después se devolvieron. Y alguien encontró un contacto con los vendedores de las micros y que vinieron a comprar ejemplares por montones. Y los vendían y al día siguiente venían a buscar más, porque los vendían en la micro, por ejemplo, decían,
unos problemas era de la revista, era que no pudo imprimir la revista a todo color. Y empezaron y lo vendían gritando, la nueva revista a todo color, entonces la gente lo compraba, pero esto no está a color. Sí, pues la chiva decían, ¿eh? Y que era la chiva en el sentido de que era una mentira, porque yo había estudiado grabado y trabajaba en grabado también, hacía una de mis, era grabado en linoleum, y se encontró con el grabado en linoleum una parte de evitar los clichés para hacer en colores. Entonces, con el grabado yo hacía los colores, que después incluso algunas figuras fueron hechas totalmente en grabado linoleum. Y después, cuando apareció en las calles el Puro Chile, el Nuevo Diario, a mí me llamó la idea y fui. Tuve varios días en la sala de espera esperando que me atendieran, pero al final logré entrar. Era abierto, o sea, era un abanico de profesionales de distintas corrientes de la izquierda. Entonces, y ahí, gracias a Eugenio Lira Masi, que era un escritor y reportero y trabajaba en la televisión, que él fue como mi padrino para trabajar ahí en el Puro Chile hasta el golpe de Estado. La derecha en ese tiempo que estaba dormida, ¿no? Ya con el triunfo de Allende, la extrema derecha despertó, digamos, ya haciendo actos de violencia, como matar a Schneider, asesinar al general de ejército de ese tiempo, para impedir que llegara Allende al poder. Y bueno, Allende había sido candidato varias veces, después de la derrota del año 64, había un poco también, no había pesimismo en la gente de izquierda, pero con Allende, con la primera manifestación, por ejemplo, que se hizo en la Plaza Bulnes, cuando él dijo, toda esta gente, en el año 58, cuando fue la primera vez, eran todos cabros chicos. Entonces eso era, y es más o menos se puede hacer una comparación ahora, que jóvenes están gente joven de movimientos estudiantiles y otros están justamente tratando de hacer algo en este país. También fueron muchos problemas que hubo en ese tiempo, justamente uno de los principales en el gobierno de Allende, porque habían llegado a un compromiso con la democracia cristiana, fue cuando un grupo de extrema izquierda asesinó a Pérez Sujovic. Entonces la democracia cristiana rompió el acuerdo que tenía para gobernar junto con Allende. Y ahí ya empezó a cambiar la cosa, se pasaron los grupos de Patria y Libertad, hasta que vino el golpe, que la verdad que llegó bastante de improviso, porque en general en la izquierda había esperanza de que las Fuerzas Armadas estuvieran divididas por lo menos, y que no pasó eso porque ya antes había sido una limpieza, habían hecho los sectores de derecha y con la intervención de Estados Unidos ya habían limpiado, y había muchos militares que eran progresistas que ya estaban presos o habían sido torturados, en fin. Así que el golpe nos pilló de improviso y después no había que hacer. Yo estuve con un amigo que aquí de San Bernardino, Sergio del Valle, pensamos hacer una fábrica de cerámica y estamos en la Gran Avenida, donde mi suegra de ese tiempo hacer el negocio de cerámica, y pensamos hacer una con adobe.
empezamos a construir cuando una vecina dijo, ahí están escondiendo armas. Llegaron los médicos, me agarraron, tuvieron 15 días con la vista vendada en el Cerro Sena, porque no tenía mucha información sobre mí. Lo que más tenían era que yo había trabajado en Chile, pero técnico gráfico. Ellos no tenían idea que yo había redactado hasta el título de portada, que eran bastante insolentes. A pesar de que fui un patiperro, yo viví hasta el 73, hasta el golpe, y vivía en la calle Industria 1060. Mire, acá al frente. Sí, porque esa casa la construyó mi padre y por eso es distinta a las otras casas. Y bueno, ahí llegamos a esa casa, dormimos en el piso, porque fue construida mientras nosotros crecíamos. Y entonces todo el desarrollo de la casa la vivimos. Hay fotos en que estamos en el mismo libro, hay algunas fotos que estamos como niños y están en una casa así, las murallas no tienen ventanas, por ejemplo, están sin estucar, se ven los muros de ladrillo pelados, pero ahí yo lo que más recuerdo de mi infancia está relacionada con el barrio ferroviario. En la escuela también, yo cuando empecé la escuela primaria, el primer año que estuve ahí fue el primer año de la escuela número 3, que el director era Roberto Lorca, que era una persona muy dedicada a la escuela y al barrio también, porque incluso él tenía, el Ateneo se reunía en la escuela, por ejemplo. Tenía un centro, Isidora Valdivia, había un centro cultural que al barrio, entonces había una relación muy estrecha entre la escuela y el barrio y la maestranza. Mi papá era técnico, que había estudiado en la Universidad Técnica de Santa María, pero tenía la habilidad de hacer caricaturas y también retratos. Y cuando habían fiestas en la maestranza, se abrían las puertas de la maestranza para que llegaran las familias. Y en eso mi papá con otro compañero de trabajo, que hacían, que le ponía sobrenombre a todos los compañeros. Entonces cuando habían esas fiestas, hacían una exposición con los retratos, caricaturas de todos los compañeros. El amigo de mi papá le ponía el sobrenombre y mi papá hacía la caricatura. Entonces era muy divertido y había muchas cosas que... por ejemplo, hay un nombre aquí que todavía aparece porque fue alguien, Juan Catalán, por ejemplo, es un nombre que yo lo veo todavía sistemático. Entonces, en las fiestas, el amigo caricaturista, cuando habían fiestas en las casas nuestras, se llamaba Juan Catalán Marchán, entonces decía, Juan Catalán Marchán, soldado de Jesús. Entonces, era un ambiente, la verdad que bastante de humor. Y también estaba la otra que cuando llegó la represión de Gabriel González Videla, también en el barrio había muchas personas que tuvieron que ir, se perdieron el trabajo y ahí ya no se podía hablar mucho de política, ¿no? Que antes era bastante libre, y se anuló la ley que le llamaban la ley maldita. Entonces muchos obreros pudieron volver a trabajo y volver a sus casas también, los que habían sido detenidos, que habían sido mandados a campo de concentración, hablando de los años 47 más o menos.
La verdad que yo empecé el segundo, Humanidades, empecé en el Liceo San Bernardo porque me habían mandado a estudiar al Liceo Munate y que había que mirar en menos. Porque incluso una vez dije que mi padre era obrero y mis compañeros eran obreros, tu papá. O sea, hace adobe, hacía una cosa así que... Entonces yo le dije a mi papá, yo no sigo más acá, así que empecé en el liceo. Y en este curso justamente me senté al lado de Sergio Nostroza, que venía llegando de Codegua. Entonces él venía con ojota y con una chaqueta a rayas y con, que es, como sabe, y bueno, sentamos al lado y él también dibujaba. Y empezamos a hacer una revista con la historia del curso, las historietas, todo eso. Que, bueno, que la arrendaban por un escudo, creo que era la moneda de ese tiempo, un escudo, la arrendaban para que la leyeran. Entonces, hasta que había un profesor que tenía muy mala fama por lo malo, porque no era mi profesor, vio la revista y me dio tanto susto que la miró y dijo, muy buena la revista, y tú tienes que seguir con esto. Entonces, bueno, no es otra cosa que seguir con. Y la Escuela de Arte Aplicada significó un buen paso. Yo, lo más atractivo así fue dibujo publicitario, pero a los 6 meses me aburrí, porque hacer composiciones con figuras geométricas, los colores, entonces no había espacio para más creativo. Y la Escuela de Arte Aplicada tenía, por ejemplo, teníamos sí clases de croquis, de pintura, pero dentro de, como ramo, ¿no? Y escultura. Y lo otro que había también la diferencia, que a pesar de ser escuela vieja, estaba dividida en dos, entre lo artesano y lo gente que había terminado en los liceos, que estaban estudiando otras carreras que eran de arte, pero más, por ejemplo, diseño interior, diseño exterior, que eran los diseño del parque, y eso pertenecía al grupo que eran los académicos. Entonces había una separación ahí, pero empieza a aparecer la vía política ahí que estaba bastante marcada en la Escuela de Arte Aplicada, así que empieza a participar en manifestaciones, en protestas, en la calle. Una vez estaba en una manifestación y un Paco me pegó con la luma aquí, que todavía tengo marcas, en la radiografía me aparece. Entonces había una compañera que hacía tallado en madera, que está al lado mío, y era bastante maceteada, y le pega el combo al Paco, lo dejó botado. A mí me pegó el Paco con la luma, que le llamaban, porque el palo que tenía ese sobrenombre por la madera de cual estaba hecha. Entonces, y el Paco quedó botado y estaba totalmente sorprendido que una cabra de 18 años lo dejaban botado en el suelo. Y así, entonces encontré que había un taller misterioso ahí, que era el de grabado. Y yo hablé con el profesor, era Julio Palazuelo, y me dijo, sí, está invitado. Y bueno, tengo que matricularme. No, me dijo, no, dije, ve nomás, ya habían varios, así que era como una academia, y él había aprendido ese sistema en Europa, porque él, cuando también tuvo problemas con su padre, que era un latifundista, él se fue a la casa a los 15 años. Pero yo me fui a la casa a patiperrear, llegué hasta Concepción y más o menos, pero se fue a Europa.
porque podía mantener de su padre el billete que le mandaba, pero él estudió en los talleres de grabadores famosos. Entonces tenía una técnica del grabado muy, muy avanzada. Ahí apareció un día Santos Chávez, que es grabador de origen mapuche, y fuimos muy amigos. Fuimos amigos, nos encontramos muchas veces hasta en el exilio, y él me ayudó mucho a trabajar lo que hablaba en el linoleum. Y este, por ejemplo, es el grabado que yo utilicé en la portada del libro Señoras y Señores Pasajeros. Lo que más él siempre grababa en madera, pero yo no era mucho conocedor y como salí, no era difícil encontrar madera que uno supiera que eran buenas para grabar, además eran demasiado caras, así que me fui por el lado del linóleo, a grabar el linóleo. Y me ha ido bien, bastante, he hecho varios grabados que son bastante conocidos, como tengo uno que de las Tres Pascualas, que es una leyenda de Concepción. Me dio, por un lado, la caricatura, que la seguí practicando por mi cuenta, y tener aprender una técnica entre las artes plásticas que fue el grabado en linóleo. Y también tuve oportunidad de trabajar en otros talleres. En Concepción trabajé en las primeras máquinas offset que llegaron, que en las planchas había que se harían en una máquina de escribir, se hacían las planchas para imprimir en offset. Y yo dibujaba con un lápiz litográfico, porque la técnica del offset es la misma de la litografía que yo también la había hecho en la Escuela de Arte Aplicada. Así que fue me dio mucho conocimiento en la cosa del arte gráfico. Porque en Malmö, en la ciudad de Suecia donde yo vivo, yo hago talleres didácticos donde los temas son técnicas antiguas de impresión. Y está el linóleo, está la serigrafía, está punta seca, y incluso yo doy charlas ahí sobre cómo hacer dibujos sin hablar, o sea, sin texto. Y después me he tenido muchos comentarios en Instagram o Facebook comentando que salieron, y gente que ha vuelto cada vez que yo he hecho. Es la municipalidad de Malmö la que hace esa ayuda a un taller que yo pertenezco y que también está dentro de la editorial donde se publican libros de humor. Aquí hay una caricatura que yo la empecé a hacer en Rumania. En Rumania los chilenos estaban un poco segregados, mirando cómo eran atendidos los chilenos emigrantes en otros países, especialmente socialistas o de la socialdemocracia. En Rumania lo único que conseguíamos es trabajo y la posibilidad de estudiar, pero no teníamos medios para denunciar la dictadura de Pinochet. Entonces creamos diarios murales que los cambiamos una vez a la semana, y se los pegábamos en los 6 edificios donde vivían chilenos. Eran 6 edificios. Entonces cada semana yo publicaba, de acuerdo a las noticias que recibíamos de Chile, una caricatura del perro Chancho.
Y yo creo que esto es lo que me costó la L en el pasaporte. Porque el chiquillo no tenía muy buen humor, quería más. Apareció como una imagen, una figura que representa a Pinochet. Este también fue muy difícil publicarlo en Europa porque perro chancho en alemán es una palabra, es la peor que le pueden decir a una persona. Entonces, yo quise una vez publicarlo, encontré una periodista que hablaba español y le di la idea y dijo, lo voy a tomar, y después la respuesta que me dio dijo, no, es muy... Dijo, hay que mantener la diplomacia, la diplomacia, así que no fue publicado. Pero seguí trabajando y me ha dado bastante conocimiento. Incluso el dibujo humorístico me dio el año 78 el primer... gané la primera mención en la primera Bienal de dibujo humorístico en La Habana, Cuba. El enano maldito fue el nombre, enano maldito, primero era una noticia policial, que era un criminal que le pusieron, que tenía el apodo del enano maldito. Y entonces Jorge Mateluna, que era el dibujante, que cuando yo llegué yo trabajaba en la parte gráfica de diseño gráfico, y él era el caricaturista que hacía una sección que había en el Puro Chile y se llamaba El Huevo de Oro, era premiar a alguien que había cometido alguna burrada y le daban el Huevo de Oro de premio. Entonces, y él ponía de bajita, empezó a dibujar el enano maldito. Entonces después le dieron que hicieron una historieta del enano maldito, pero era una cosa muy extraña, medio psicológica, una cosa que no tenía nada que ver con la política. Entonces, pero la figura misma ya había empezado a aparecer como un personaje, pero no era lo que el diario esperaba. Entonces se reunieron y decidieron que el guión yo lo hiciera Eugenio Lira Masi. Entonces él esperaba, Jorge Mateluna, llegaba la idea que ya le entregaban el guión para que dibujara el enano maldito. Hasta que el 4 de septiembre del 1970, en la mañana, cuando era el día de las elecciones, en la mañana recibimos de parte del director y José Gómez López y Eugenio Masi la idea de hacer ese enano maldito que dice que le volamos la raja, jaja, jejeje. Entonces, y eso lo trabajamos en conjunto. Incluso el texto lo pegó un amigo aquí de San Bernardo que era profesor y que interesaba en la gráfica, y ese día trabajó voluntario en el diario. Y yo hice el diseño de toda la portada, o sea, yo tuve lo que se mandó al taller y estaba el dibujo del enano maldito botado, yo hice el globo con el texto y las letras las había pegado en Alvear, creo que se llamaba, un profesor de aquí de San Bernardo. Y cuando se supo el resultado, ya en las primeras horas, se dio la orden de imprimir el Puro Chile con las primeras noticias. Fue un diario de 8 páginas, el Puro Chile tenía de 24 a 32 páginas normalmente, pero esa vez de 8 páginas y salió a la calle.
Y cuando Allende habló en la casa de la FES, de los estudiantes, es decir, ya hasta llegó ahí a venderse el puro Chile. El puro Chile había sido una idea que era para la campaña, un diario electoral, pero tuvo bastante éxito que ya, a pesar de no tener un gran tiraje, ya era un diario que todo el mundo hablaba, por ejemplo, que aparecían, que se discutía en el Congreso, la política, todos son los sectores de la noticia en el día. Estaba el puro Chile, jugaba un papel por mucho de la ironía de los títulos, especialmente la ironía en los títulos, y un día, antes, durante el tiempo de Frei, hubo una huelga, un paro nacional, y en Tropezón los carabineros mataron a un estudiante. Entonces, Puro Chile salió, paró el país. Los pacos trabajaron con la foto. Entonces ese ya fue un golpe muy fuerte en la prensa chilena. Fue bastante fuerte esa portada. No siendo así, antes cuando llegamos, por ejemplo, había un gobierno de socialdemocracia que era Olof Palme, que él estaba en contra de la guerra de Vietnam y en favor de los palestinos. Entonces las cosas cambiaron mucho y el asesinato de Palme también tiene algo que ver con eso, porque ya el sistema chileno, que ya en tiempos de Pinochet, que se llama el neoliberalismo, empezó en Suecia también, sin dictadura. Pero ya la clase política, ya apareció otra clase política dominante en Suecia. ¿Qué? Lo mismo que no hay una opinión, antes de ese periodismo de investigación, de todas esas cosas, no, ya no existe esa, como decía José Gómez López, decía que había que amasar las ciudades con los pies. Un periodista tenía que amasar las ciudades con los pies. En Chile, efectos de esa política dominante fue el asunto de cómo se dio vuelta de la nueva Constitución. Es una cosa que después de haber tenido más de 3/4 de apoyo, queda como una cosa muy sin apoyo nomás, y toda la demás gente. Las calles están donde mismo, pero totalmente lleno de el San Bernardo viejo, ya no está San Bernardo, el centro de San Bernardo está lleno, incluso los barrios, llenos de peluquería, panadería, todo lleno de negocios chicos y eso. Ya yo veo el camino, la escuela 3, por ejemplo, ya no la veo como otra cosa que existe, pero que no es lo mismo que la escuela 3 ni los barrios pavimentados que hay ahora, que los que jugábamos a la pelota ahí en la calle estaba sin pavimentar, lleno de piedrecillas, y que esto no es lo más importante, pero yo no sé, la convivencia entre los vecinos que había en esos tiempos, yo creo que es otro. Está clasificado, por ejemplo, en un libro para los niños de 9 años, y yo le digo de 9 hasta 90. Así, porque ahí la gente ha encontrado muchas cosas interesantes en este libro, y que el trabajo de investigación fue bastante grande. Por ejemplo,
hay una parte que habla de los primeros habitantes de la Tierra, que aparecía muchas aquí en Chile, sobre todo, que el primer humano o persona era de sexo femenino. El lucero en la mañana enviaban un hombre y se encontraban en la Tierra. Y ahí creó a la humanidad. Entonces aparecía en distintas partes, y esta es la mujer que se encuentra sola, pero va caminando, y al caminar va cantando, y de la boca aparecen flores y pájaros y insectos, y mientras camina va creciendo la vegetación en la tierra. Es uno de los aspectos un poquito más poéticos de la... Y después hay informaciones de acuerdo a la identidad mapuche, cómo se alimentan, y esto le aparece la araucaria, que es el pehuen. Como esta historia también yo encontré que era buena, hasta de la tejedora fue la araña tejedora que enseñó a la primera mujer a tejer el hostelario. Y así fue, y ha tenido un buen éxito, porque la primera edición se demoró 2 años en agotarse, y apareció la idea de hacer otra edición, porque apareció el mapudungún como interés. Está en español, por una parte, después por el otro lado está en mapudungún, y con traducciones al inglés y acá al sueco. Y ya está produciendo algún efecto, porque el sábado pasado un encuentro entre Samer, que son los con mapuche, y ya se habló de este libro, ya hablaron de ese libro sin estar yo allá. Y el 19 y el 18 y 19 de marzo va a haber una actividad, un encuentro entre Samer y mapuche, y se va a lanzar el libro allá en Suecia, esa misma oportunidad. Bueno, estuve un montón de tiempo con las maletas listas, pero después ya no las encontré. Entonces, se me perdieron las maletas, y ya, bueno, yo llevo 40 años en Suecia nomás, 50 años afuera. Entonces, tengo hijos, tengo hasta bisnietos tengo por allá, entonces es difícil. Y bueno, tengo mi familia, mi compañera, que estamos... y entonces, que ella también tiene hijos, nietos, y ya venir para Chile es una cosa que cuesta bastante salir, pero este viaje ha sido bastante activo, con muchas cosas que se han hecho acá, sobre todo el encuentro ese que tuve con el grupo Dibujos que Hablan, el Dibujos que Hablan, y encontrarse con viejos familiares y amigos de viejos San Bernardo y de San Bernardo y de Chile, que todavía más o menos se puede encontrar.